aquí en la charla. Bueno, hice una presentación, una selección de proyectos y me di como el chance de poner obra muy viejita también, incluir algo de lo que estoy haciendo ahora, pero también comenzar con algo de lo que estuve produciendo mientras estudiaba, un poco pensando que era para ustedes la sesión, bueno, la charla. Entonces, bueno, voy a comenzar con esa obra, con ese tipo de obra que es escolar, pero que de alguna manera fue como sentando las bases de lo que fui como investigando después, o de la forma en la que me fui posicionando en el arte. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es un políptico de fotografías que se llama Geografía a Mano, y básicamente son fotografías en las que fui encerrando manchas de grasa que encontraba en el pavimento, y este tipo de observación se volvió como muy, como una práctica muy cotidiana, como de hacer una especie de arqueología de la banqueta, de los muros. Fue como un momento en que también estaba como tratando de explorar el hacer cosas fuera de los soportes tradicionales y tratando de observar muchísimo como la vida cotidiana, bueno, mi entorno, y, y que fueran piezas que tuvieran como esa relación muy directa con ese entorno, y que además también pudiera haber una especie como de economía de medios y de recursos para poder hacer algo. También fue como un momento en que, bueno, pues estaba en la escuela, pero pues no tenía un taller como tal. Entonces fue como interesante pensar la calle como el taller, y pensar también el taller como la mente, como ese taller que está todo el tiempo con nosotros, que a donde vayamos está como esa posibilidad de que podamos hacer algo. Entonces, bueno, están estas fotografías que se llaman Geografía a Mano, y bueno, como vemos, son fotografías de detalle del piso que simulan para mí islas, territorios, espacios. Aquí vemos otras. Aquí vemos otra que se llama Epidermis, y hice como una colección de fotografías de muros que tenían como estos defectos, y bueno, ya cuando tomé varias, pues me di cuenta que el muro tenía como esta relación un poco con la piel, y todas estas como grietas y descarapelamientos de la pintura simulaban un poco esta idea sí, como de una piel que se levanta. Según yo, estaba como tratando de hacer también una exploración que relacionara el dibujo, tratando de pensar en lo que les decía, como experimentar los soportes y las herramientas más allá de los soportes tradicionales. Seguramente han escuchado hablar de las prácticas expandidas, ¿no? Que surgen de este libro famoso de la escultura en el campo expandido. Entonces, como que un poco por ahí iba. Pero bueno, poco a poco me fui como dando cuenta también que, pues que ya no estaba como tan relacionada con el dibujo, sino también en pensar a la ciudad como un organismo, como un cuerpo. Por eso también la idea de pie, y cómo también mi cuerpo estaba como relacionándose con ese otro cuerpo, a partir como de estos como gestos sencillos de observar y de recolectar situaciones, en este caso, este tipo de imágenes, o bien yo tratando de dejar alguna huella en el espacio, como lo fue aquí, ¿no? Son como pequeñas intervenciones que son muy invisibles y que probablemente pues son para un público invisible, o probablemente nunca se vieron, y existen pues en la fotografía. De ese momento también surge este proyectito que se llama El Norte, y son improntas de plastilina de diferentes superficies de la calle, y había como una pequeñita instrucción que decía: la pieza fue
bueno, más bien, yo salía a la calle como cada, no sé, una vez a la semana y me llevaba alguna de estas piezas de plastilina y en el recorrido que yo hacía de la escuela a la casa o de la casa a cualquier otro lugar, iba como recolectando espacio a partir de hacer estas improntas, me iba como llevando detalles de los lugares por los que iba transitando. Y después esta pieza se reinterpretó en Uruguay en una exposición. El proyecto de esta exposición propuesto por la Galería Arte Espacio consistió en intercambiar entre países instrucciones de piezas para que pudieran ser realizadas por otro en un contexto diferente. Entonces, este detalle pequeñito de aquí es la forma en la que allá se interpretó la pieza. Con esta, había como una pequeña instrucción que era caminar, recolectar lo que quisieras, pero también había otra opción como de ir como todo el tiempo caminando hacia el norte, como ir recolectando lo que llamara la atención. Allá lo interpretaron con, con esta arcilla que se seca y se vuelve dura. Y bueno, de esta misma como reflexión con el espacio público, como la forma en la que yo estaba como tratando de recolectar espacio o dejar una huella en el espacio, hice este autorretrato, que son intervenciones a partir de mi rostro, y con plantillas y con spray, marcando también los lugares por los que iba pasando en una ruta muy, muy delimitada, que aquí sí era de la casa a la escuela. De esa misma como observación del espacio público y de tratar también como de entender, aquí sí ya me empiezo como a ubicar mucho más mi práctica dentro de la escultura, en una forma más expandida. Bueno, surge también esta pieza que es una bolsa de dormir y que surge mucho como de empezar a pensar en los procesos en la obra y en cómo las piezas o la escultura en una forma más relacionada con el tiempo y cómo podía yo como recuperar y recolectar material que ya existía y alejarme un poco de estos materiales como más clásicos de la escultura que además tienen esta comodidad de ser permanentes, de tener como una especie de resistencia al tiempo. Yo aquí empecé como a pensar muchísimo en el tiempo y bueno, como que esta bolsa de dormir surge de haber recolectado periódico por un tiempo y también de la observación de la gente que duerme en la calle y no sé si la han observado, pero muchas veces están como cubiertos, están tapados y son como, para mí era como una especie también como que el pavimento tiene una intención como de estar plano y estos como cuerpos en reposo generaban una especie como de levantamiento en ese reposo. Entonces quería como aludir un poco al sueño, al descanso, a la escultura en un sentido más temporal y horizontal y al cambio. El stipping tenía mis medidas y de nuevo, ¿no? Como tratando de hacer esta relación conmigo y con lo que estaba observando en ese momento. Bueno, esta se llama Herramientas que solicitan empleo y aquí empiezo como, bueno, recolecté estas como anuncios que no sé, ya no los he visto mucho, pero probablemente los hayan visto en el espacio público que ofrecen empleo, así solicito empleo de tal cosa. Entonces yo empecé como a hacer una recolección de estos anuncios y para el término de la carrera que estaba como pensando en, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo se vive de esto? Empecé como no sé, como a traerlos de vuelta y a incluso pensar así como dónde podía sí, aplicar o tratar de conseguir algún como tipo de empleo. Me estaba cuestionando cómo se vive de esto y en esa como reflexión hice una asociación muy extraña entre herramientas que solicitan empleo como una especie de animismo, que es como una forma de pensar también en lo vivo, pero desde un lugar muy distinto, ¿no? Los objetos que
normalmente los relacionamos como con algo inerte, algo que no tiene vida. Entonces son herramientas que se anuncian a sí mismas, un poco también haciendo una analogía entre herramientas y yo como una herramienta también. Incluí también esta pieza, que fue un intento de hacer un colectivo, y fue un intento fracasado que duró una exposición y después todo se fue al carajo, pero estuvo como muy interesante el intento, y creo que el resultado de esta exposición también fue buena, pero bueno, terminó con que el colectivo se deshizo, pero lo traje porque creo que también es interesante en este momento así de la formación, intentar hacer cosas con otros, aunque al final haya fracaso. Creo que ponerse como en esa dinámica de pensamiento colectivo es muy rico, ¿no? También para la formación. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es una intervención que hicimos en un espacio independiente, y bueno, y también la puse un poco tratando de ir como del espacio público, que son las primeras piezas que les mostré, que era usar la calle como el taller, o como el soporte de trabajo. Y aquí, bueno, en pequeñas intervenciones o recolecciones, y aquí ya empieza a haber un diálogo entre ese espacio público y un espacio en concreto, que era este espacio independiente. Entonces, hicimos esta acción y como parte de un performance limpiamos toda la calle de esquina a esquina. La intención fue dialogar con el entorno, llevar algo de la afuera al interior del espacio, que el espacio exterior e interior se tocaran, así que la mugre recolectada se convirtió en un estanque al interior del espacio expositivo. Entonces lavamos la calle de esquina a esquina y íbamos recolectando todo lo que íbamos limpiando, y construimos este estanque con esa agua, y alrededor estaba la documentación de esa acción, puros detalles, como la primera imagen que les mostré. Y en el muro hicimos esta intervención, que fue un dibujo que con cincel, o sea, cincelamos el muro para hacer este esquema, que es un esquema, bueno, un diagrama que viene de un libro de física, que lo que trata de explicar es cómo estar adentro y afuera al mismo tiempo en un lugar. Que era un poco lo que estaba pasando con el estanque según nosotros. Pero bueno, les digo que fue un fracaso, pero fue muy padre llevar a cabo la exposición. Y después está esta pieza que se llama Sauna, y es una instalación para sitio específico, y la puse porque fue la pieza con la que terminé la escuela. Fue una exposición que hicimos en una casa que nos prestaron, y yo elegí el espacio de la casa que tenía mucha humedad. Entonces, tratando como de hacer un diálogo con ese lugar, lo que hice fue un sauna para intensificar más esa sensación de humedad. Entonces, en realidad es una pieza que fue como muy difícil de registrar, además de que estamos hablando del 2004, o sea, no teníamos como esa conciencia de la documentación, y no había tanta hiperdocumentación como hay ahora. Entonces, casi que son documentos que tengo de milagro, ¿no? Entonces, no es muy buena la documentación, además de que también es como difícil, porque la pieza en realidad era la humedad, ¿no? O sea, era como el vapor, o sea, era la experiencia de sentir ese contraste entre todo el ambiente de la casa, y entrar aquí y sentir ese bochorno, ese calor. Y bueno, pues son ollas que compré en un tianguis, así súper baratas, y que restauré para poderlas usar, y todas estas hornillas que al final hice un cortocircuito, porque son súper peligrosas estas parrillas. Pero bueno, esta fue la pieza con la que terminé la escuela, y terminé también comenzando este proyecto que se llama Eventos Fungi, que
es una investigación como de largo aliento, o que más bien ha tenido como sus momentos distintos. Y en este momento fue una investigación o sea, a partir del cultivo de setas, de hongos macroscópicos, y fue como la confluencia como de varios factores para que llegara a este momento. Pero sobre todo, de nuevo, regresando a lo que les había comentado al inicio, como pensando en la escultura desde la idea del tiempo y desde la idea de los procesos, y cómo entendiendo que a veces la práctica artística es comenzar un proceso y lanzarlo y que suceda, ¿no? Y que el artista se vuelve como ese ente que está contemplando ese proceso, que está registrando momentos de ese proceso, y que un poco es difícil a veces localizar dónde está la obra, ¿no? Porque tiene tantos momentos que bueno, es un rollo, ¿no? Pero quería como trabajar con esta idea de algo que está vivo y que está en permanente cambio. Y creo que también fue un momento en que estaba como muy cercana como al trabajo del land art y del arte povera. Creo que fue ese momento en que como que descubrí ese tipo de obra y tuvo como una influencia muy grande en mi trabajo. Y bueno, un tío que tengo que es biólogo, y de eso les voy a hablar un poco más adelante. Les voy a compartir de manera como más extensa el trasfondo de este proyecto, que ha tenido sus diferentes etapas. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es una instalación que se llama Sobre la expansión y la contemplación. El proyecto se llama Eventos Fungi, pero bueno, esta pieza se llama así, y es una videoinstalación, y es una paca, un pastel que le llaman, de cultivo de hongos. Y hay como un circuito cerrado, hay una cámara que está haciendo un close-up, que es este que vemos aquí, que está registrando en tiempo real cómo suelta las esporas. Y nada, como que quería entrar, como casi espiar, sí, un momento como muy íntimo de un proceso vegetal que sucede en este caso, que es la expulsión de las esporas. Y ver cómo percibir como ese tiempo tan concreto y tan específico que existe en ese momento, ¿no? Como es un ritmo muy sutil, muy coreográfico también, es como una especie también de danza, observar esa expulsión de esas esporas. Y nada, era como tener un momento de intimidad con este proceso. Esto se expuso en una galería, que también para mí fue como todo un rollo pensar cómo podía meter todo esto a un espacio de exhibición, cuando al principio estaba planteado más como experiencias. Lo que vemos aquí es el inicio de este proyecto, y monté un laboratorio de setas en la azotea de la casa de mis papás, que en ese entonces vivía ahí. Y en el cuarto de la azotea hice como todo el proceso de producción, y invité a amigos artistas para que participáramos en esto. Y como que me interesaba tener como una especie de acercamiento muy amateur como con la ciencia, como con esta relación arte-ciencia, tratando como de invitar a otros artistas a tener esta misma experiencia, y que pudiéramos, como no siendo científicos, pudiendo apreciar cosas de ese proceso. O sea, como alguien que hace ciencia, o que entiende la producción de hongos desde un lugar muy funcional, como comerlos, como venderlos. Yo quería como ver qué experiencia podía surgir, de, de tratar de verlo desde el arte, ¿no? Como cada momento de ese proceso podía ser significativo, podía tener algo de interesante más allá de que fuera funcional. Entonces, bueno, hice este laboratorio, y de ahí, pues bueno, fueron surgiendo estas como vacas. Algunas sirvieron para entrar a una exposición, que fue como también muy raro, como no sabía bien qué es lo que tenía que mostrar dentro de este gran proceso, que les cuento que de pronto, cuando entramos en dinámicas de trabajo así, ya no sabes dónde está el arte, ¿no? Como todos los momentos pueden llegar a ser como importantes.
Y bueno, fue como un reto interesante y la primera vez que en realidad trabajé con materia orgánica como tal y la metí al espacio de exhibición. Y bueno, de laboratorio pequeño de producción surgieron algunos otros gestos, por ejemplo que se llama Sistema de Reproducción por Azar, que era un poco liberar ese proceso como medio controlado que había que tener para que las setas pudieran darse y surgir. Entonces hice como lanzamientos desde la azotea de mi casa de estos hongos, con una resortera ahí que improvisé, y la idea era recorrer todo el perímetro de la azotea y ir lanzando. No sé, la imagen para mí era como diseminar, como esparcir esporas y que pudieran crecer como de manera azarosa. O sea, si caían en un lugar donde el sustrato era favorable para eso, pues podía crecer un hongo. Y bueno, está también esta idea del azar porque estaba también como muy influenciada en ese momento por el trabajo de John Cage, por Fluxus, por el Happening. Entonces, creo que estos gestos están dialogando también con eso. Este es también sistema de reproducción por azar, pero es en una dinámica un poco distinta. Y lo que hice fue inflar muchos globos, un poco para generar esta imagen de la espora, pero de manera macroscópica, que en realidad, si lo llevamos a lo microscópico son así, son como muchos puntos blancos pequeños, y aquí lo que quería era cambiar la escala y buscar un medio diferente que no fuera la resortera para generar este mismo proceso. Entonces la imagen es yo con un montón de estos globos, adentro con estas semillas que tienen micelio, que es lo que hace que crezcan, que crezca el hongo, que surge el hongo, y los iba caminando y los iba soltando. Si alguien quiere preguntar algo en el camino, adelante, ¿no? No sé si voy muy rápido. ¿Dónde se expuso? ¿Qué galería? En Art and Idea, que ya no existe tampoco. Bueno, y de ahí vino esta otra pieza, igual como de nuevo en un diálogo con el espacio público, que se llama Diseminación de Plaga, y son como que repartí, bueno, en diferentes espacios de la ciudad, repartí algunos instructivos o los dejé como en algún lugar para que la gente los tomara, y había también un sobre que tenía una semilla y una muestra de una hoja de lo que de cómo iba a crecer esa semilla, pero la idea era intentar, o sea, como que estaba pensando mucho en las plantas y la ciudad, fue como una observación, de ver como enfrentados estos dos universos, como del orgánico, de las plantas que de alguna manera desorganizan la ciudad de maneras muy sutiles, y me parecía como interesante cómo una planta puede como llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, las raíces que se levantan en la banqueta y modifican nuestro tránsito de ese lugar, ¿no? Tenemos que bajar la banqueta, o nos tropezamos, o tenemos que subir. Es como son dos energías que están como en tensión, en constante tensión, y me parecía como interesante cómo a partir de gestos pequeños podíamos como replicar ese gesto que hace la naturaleza. Y el instructivo lo que decía era que localizaran en la ciudad o en su entorno el lugar como más ordenado que pudieran como encontrar en cuanto a cuestión de traza urbana, y plantar esta semilla. La verdad es súper utópico, pero y tiene mucho que ver más con la imaginación, yo creo. Y había un correo donde, o sea, como que le pedía demasiado al espectador, ¿no? Encuentra un lugar que esté muy organizado, planta esto, ve a regar, ve a cuidar, y registra esto, mándalo al correo. O sea, quería yo como hacer un archivo de esto. La verdad es que nunca nadie me escribió,
pero estuvo como muy divertido y además de que me dio como para seguir pensando en esto de la ciudad como un organismo vivo y tratar también como de romper esta dicotomía entre naturaleza y ciudad y pensar también a la ciudad como un organismo vivo y cómo están como coexistiendo todas estas fuerzas y estas energías en un solo espacio, ¿no? Como nosotros, la ciudad en sí misma, como ya como un organismo también que de pronto tiene vida y cómo lo verde está, o la naturaleza está, o las plantas están eh, abriéndose paso todo el tiempo en estas como estructuras, ¿no? Que pretenden justo contener eh, lo vivo. Y ahí estoy afuera del metro, los pegué en las casetas de teléfono, pues ahí donde se pudo. Estoy haciendo así como unos brincos así grandes, pero también como que seleccioné ese tipo de obras donde está presente la materia viva. Luego hice para mi primera como exposición individual ya fuera de la escuela, hice esta exposición que se llamó Ya con Vida y fue una instalación que hice con jícamas en germinación y también en un espacio independiente que ya no existe, alterna y corriente. Pero lo que fue como muy interesante de esta exposición es que surgió de un proyecto que hicimos entre artistas que se llamó Rotatorio. Y ese proyecto tenía que ver con, o sea, lo que hicimos fue reproducir el modelo de la tanda. Sí ubican lo que son las tandas, ¿no? Sí. Nos juntamos 12 artistas y tenemos que dar un dinero cada mes y también teníamos que tener un proyecto que sabíamos que iba a tener como un resultado y vendimos suscripciones al proyecto. Cada uno tenía que vender 3 suscripciones al proyecto. Ya sea a amigos, a familiares, artistas, a gente del medio del arte que quisiera como apoyar y como creer en los proyectos. Les dábamos como un dossier con nuestras carpetas y con los proyectos que se iban a desarrollar y era como pues un financiamiento, o sea, crear un autofinanciamiento y y con ese financiamiento, pero ya a la vez como fomentar un coleccionismo de baja escala, ¿no? Como que al final se hizo una junta al final del año donde reunimos a todos los suscriptores y hicimos múltiples con los resultados de todos los proyectos. Así que cada suscriptor al final tenía un múltiple de cada proyecto sin tener que haber pagado muchísimo para tener piezas de arte. Y a la vez a nosotros nos ayudó como a hacer nuestros proyectos. Entonces así fue como hice esta primera exposición con ese dinero de esa tanda que me tocó. Y bueno, partió mucho como de la reflexión también bueno, del encuentro con una jícama que tenía un tallo en el refrigerador. Que no sé si se han dado cuenta, pero el refrigerador es un gran ecosistema, ¿no? De vidas y de hongos, de todo, ¿no? Sobre todo cuando no estamos mucho en casa y compramos el súper y no nos hacemos cargo del súper, ¿no? Pero bueno, el punto es que empezó a crecer este tallo y me pareció así como interesante, lo puse en agua y de un momento a otro crecieron los tallos enormes. Entonces estaba yo así como muy fascinada con eso, como que siento que tuve como muchas reflexiones alrededor de eso, como pensar por un lado en cómo la naturaleza puede también ser algo monstruoso, ¿no? Como más allá de esa romantización que a veces hacemos. También sobre la coexistencia temporal, o sea, cómo estamos todo el tiempo conviviendo con otros ritmos de vida, también en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras nos lavamos los dientes, una araña está tejiendo su telaraña en una esquina, ¿no? Y mientras esa telaraña está tejiendo, un tallo crece en el refrigerador y a la vez, no sé, llegan los mosquitos que van a los plátanos y así, o sea, como tratar de pensar en la casa también como ese universo pequeño que está lleno de vida y como todo el tiempo estamos
coexistiendo con esos tiempos. Y bueno, pues ahí la tuve un rato, la jícama, un día me levanté así en la noche, la tenía en la casa, en la cocina, y ya tenía los tallos así enormes, y entonces voy al baño, entraba como luz por la ventana, y empiezo, y se proyectaba una sombra, entonces empiezo a ver así como una cosa que hace así, y yo así, ¿qué onda? Y voy a la cocina y los tallos estaban moviéndose, estaban tratando de ver de dónde se agarraban para poder seguir creciendo, ¿no? Porque crece como una enredadera. Entonces, también como que fue muy interesante pensar en, pues eso, o sea, que la jícama también es algo vivo, ¿no? Y que también además como sistema vivo es bien interesante porque es su contenedor y es el contenido como, sí, como que de ahí puede surgir un tallo que se alimenta a sí mismo, ¿no? Toda la jícama es el alimento y es el agua y es lo que puede como dar origen a esa nueva, o a que se propague más bien la vida. Entonces, bueno, pues hice esta exposición, pero lo que hice fue, antes de entrar al espacio, eh, compré así un montón de jícamas, como, no sé, como unos 4 costales, y los distribuí por toda la casa, así, en el baño, en todo, como para hacer mucho más presente esta idea de que estamos conviviendo con otras vidas. Y bueno, ya después cuando llegó el tiempo de la exposición, pues ya las trasladé al espacio de exhibición, que la verdad tiempo después me di cuenta que la exhibición era en la casa, ¿no? O sea, que tenía que más bien citar, o sea, que la exposición era ahí. Pero bueno, como que no lo caché en ese momento y hice como todo este trabajo más bien de traducir ese entorno como cotidiano y más doméstico, de nuevo con esta idea como de hacer ciencia de una manera muy amateur, en casa. Y, y bueno, pues hice esta instalación y pedí muchos platos y ningún plato se repetía. Entonces eran como las bases, pero también era, pues sí, el lugar donde iba a poner el agua para que esto siguiera germinando y pudiera tener esta misma intención de una exposición que si fuiste el día de la inauguración va a ser distinta si vuelves a ir y va a ser distinta el día que cierra, ¿no? Como quería que tuviera esa idea del cambio y como de a pesar de que eran como elementos muy parecidos, como un mismo elemento repitiéndose, muchas veces al mismo tiempo cada uno tenía como su particularidad y un poco también es la idea de los platos, ¿no? Como señalar esa idea de que también cada una era particular. Y bueno, pues ahí están las lámparas un poco también con esta idea de laboratorio, de observar el detalle. Y todos estos muebles los compré ¿han visto como estos diablitos? Bueno, estos señores que venden muebles que llevan en un diablito, que ya eso en sí mismo ya es una escultura, ¿no? Está muy hermoso. Cómo se despliega y se vuelve así a plegar. Entonces compré muchos de esos muebles y son los que están aquí. Y bueno, esta que también tiene un elemento, es una pieza que surge también de un elemento, de pensar en un elemento, a partir de un elemento vivo, y se llama Universo Paralelo. Y bueno, esta pieza la hice para el cierre de Soma, junto con Uru. Bueno, no hicimos la pieza juntas, pero ella y yo estudiamos juntas en Soma. Y bueno, nos tocó compartir esta exposición. Y hice esta pieza que se llama Universo Paralelo y se diagrama tridimensional que plantea un modelo de un universo posible conformado a partir de una planta. Es decir, el centro de ese sistema es ocupado por una planta. La pieza parte de cierta imaginería científica cercana a los modelos de representación del universo o del sistema solar. Y bueno, estas son imágenes de la bitácora y así es como quedó la instalación. Ahorita les muestro un poco, bueno, les voy a mostrar unos pequeñitos registros en video para que vean cómo funcionaba. Estos son solamente detalles de los diferentes puntos de vista, o sea, había un punto de vista frontal, había un punto de vista cenital que se proyectaba en una pantalla y había este otro punto de vista lateral.
aquí, a ver si me sale esto. Mm. Mm, 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 mm. Entonces, había un foco que giraba alrededor de la planta y que iba proyectando la sombra y hacía que esta planta se pudiera mover, ¿no? Es un poco, bueno, normalmente pensamos que las plantas no se mueven, ¿no? No caminan, no se desplazan. Y bueno, como que quise generarlo a partir de, o sea, como darle más este carácter como medio, sí, o sea, como al estar imaginando un mundo posible que tiene una planta en medio y no un sol, ya es como tratar de pensar en recrear un universo nuevo. Entonces, en ese como intento de recrear, pues estaba esta situación, ¿no? De una especie como de sol, que más bien es el que gira alrededor de esta planta y como esa sombra a la vez podía volverse pues como darle vida de una manera diferente a esta planta. Una pregunta. Sí. ¿En todas estas piezas tú seguías trabajando en conjunto con tu tío? ¿O ya era como aparte estarte empapando igual como de esta parte de biología? Sí, no, totalmente ya aparte. O sea, lo de mi tío es nada más con los hongos y en la primera etapa. O sea, como digamos que mi encuentro con los hongos fue John Cage y fue mi tío al mismo tiempo. Y un proyecto que tenía mi tío en una comunidad en Chiapas, donde hizo un proyecto justo para producir hongos. Pero ya en todos los demás son como cosas, son acercamientos muy intuitivos, así muy desde lo cotidiano. Ajá. Y no sé, va a sonar así como payaso, pero como que lo hice en un momento en que no estaba como este megaboom que hay ahora de trabajar con plantas y con naturaleza, y la verdad es que también tenía cierto pudor por hacerlo, porque me sentía como que también están estos clichés de lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres, ¿no? En el arte. Y como que trabajar a partir de la naturaleza me causaba como, pues sí, como cierto también prejuicio a mí misma, ¿no? De, wow, no sé, esto está demasiado femenino, o esto lo hago porque soy mujer, como ese tipo de cosas. Pero no, o sea, creo que pues como un interés que tengo ya, ¿no? Esto es lo que se veía en la pantalla, o sea, se veía como pasaba la sombra de la planta. Mm, En 2013. uh-huh. Sí, sí, tú también estuviste cercano a esa exposición, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. Sí. Y a ver, este es otro plano. Bueno, sí. Y otra vez tienes la cámara, ¿no? Como para documentar. ¿Cómo? No tienes la cámara ahí como el circuito cerrado también. Ajá, pero ahora cenital está como arriba. Arriba estaba registrando como otro punto de vista más. Y después, años después, como que regresé a este proyecto de eventos funky, pero ahora, bueno, retomé porque un espacio que se llama Paralel en Oaxaca me invitó a hacer una residencia para un poco darle como continuidad a ese proyecto, pero pensado desde otro contexto, desde Oaxaca, y ver qué podía pasar, ¿no?
Entonces, fue una residencia corta, así que bueno, fue como lo que se pudo hacer, pero hice estas piezas grandes de cerámica, que las hice en conjunto con un taller que se llama Manos que Ven. Las produjimos entre ellos y yo, y las hicimos ahí porque tenían un horno a cielo abierto, entonces podíamos como que meter estas piezas grandes. Y estas piezas son, o sea, como la configuración de las formas, son como un cruce entre diagramas microscópicos de cómo está configurada la morfología del hongo, que está hecha por unos conductos que les llaman hifas, y todo el cuerpo del hongo tiene estos como conductos que después se extienden hacia abajo, que es el micelio, que son otra red, ¿no? También de estas hifas. Pero también hice como un cruce, todavía, no sé, tal vez es algo forzado, pero como que empecé en esta como residencia y en ver muchas como talleres de cerámica, me encontré con un taller que producía drenaje de cerámica y se me hizo así como súper fascinante porque yo ya estaba como buscando esta cosa del conducto y me encontré como con este taller que hacía los drenajes y de ahí como que me puse un poco a leer y como que me encontré imágenes de cómo era el drenaje más o menos en el siglo XVI, XVII, que eran de cerámica. Y me pareció como interesante en este cruce que les contaba de pensar a la ciudad también como un organismo vivo, como debajo de la ciudad también estaba como toda esta red, así como el micelio está debajo del bosque, todo este sistema de drenaje que está debajo de una ciudad haciendo como una gran red. Y en la forma hice un cruce, ¿no? Como entre las hifas y, por ejemplo, esto que vemos acá, son formas así que tomé literal de cómo era el drenaje, ¿no? Que les llaman codos, de cómo se conectaba uno con un conducto con otro. O están, por ejemplo, también estas como tejas, que también forman parte de esa investigación de imagen que hice de las tuberías, de cómo se producían, y luego con que le encontré sentido en pensar cómo la naturaleza reconquista los espacios, y cómo debajo de una ciudad está como todo esto, pero hay un montón de vida, ¿no? O sea, como hay plantas creciendo, hay sí era como imaginar también a los hongos en ese lugar, y no nada más en el bosque. Y bueno, pues estas piezas sirvieron como contenedores para hacer cultivos de setas. O sea, la idea original era que hubiera muchos tipos de hongos distintos, como melena de león, como especies diferentes conviviendo en un mismo contenedor, pero eso es muy complicado de hacer porque cada especie tiene como sus cuidados y sus tiempos diferentes. Y bueno, por el tiempo de la residencia también, pues ya no había como chance de eso, pero estuvo como muy interesante, ¿no? Como, creo que fue en como regreso a este proyecto, ya no fue tanto así como desde mi casa, con las referencias que les platiqué, sino como que siento que aquí se me abrió así otro panorama como bien interesante más bien de la relación antropológica, o sea, de los hombres con los hongos, ¿no? Y esa relación como ancestral y cómo en Oaxaca, en las comunidades, tienen una relación que viven cerca de los bosques, tienen una relación bien diferente con los hongos. Cuando venimos de la ciudad, o pensamos en las setas que venden en el mercado, o pensamos en los hongos alucinógenos, ¿no? Así Oaxaca, así María Sabina, y los hongos mágicos, y se acabó. Pero como que esta residencia me dio chance de hacer algunos viajes a la sierra, ir a algunos, a descubrir que había toda una comunidad, casi es así como una contracultura de gente que es súper aficionada a los hongos, que son micólogos, son biólogos, pero también es gente así que le interesa, como que el mundo de los hongos se dice que se divide entre micofílicos, que son los que tienen una fascinación así inexplicable por los hongos, y los micofóbicos, que son los que les dan miedo y les dan asco y les parecen como seres muy desconocidos, extraños.
Y en esa residencia pude asistir a 2 encuentros micológicos, que son festivales que se hacen en la sierra, donde hay gastronomía, hay bailes regionales, hay recolección, ¿no? Hay como paseos micológicos que les llaman, te adentras en el bosque y haces estas recolecciones. Entonces, la verdad es que fue así como mucho en muy poco tiempo, y este es como el resultado por el momento, ¿no? Que bueno, que les digo que es eventos fungi segunda oleada, le llamo, porque cuando produces hongos, cada que hay cosecha, le llaman oleada, ¿no? Entonces, digamos que la primera oleada para mí es esa primera parte que les mostré, de producirlos en casa, montar este laboratorio, y bueno, lo que vimos, y luego ya es como un segundo momento, una segunda oleada. Y bueno, el plan que tengo con estas piezas es como hacer una especie de gira, o sea, como mostrarlo en varios lugares, pero y regresarlos al bosque, ya que se queden ahí. Y un poco que se las coma el bosque, un poco que crezcan ahí los hongos, pero ya como de manera más, pues sí, azarosa otra vez. Y y bueno, y si puedo, pues que sea eso una especie de docuficción o algo así. O sea, es como un poco el personaje de la pieza que regresa, ¿no? al bosque. Vamos a ver qué pasa, a ver si sí. Y bueno, después lo que viene son como, pues sí, algunas imágenes que he estado produciendo a partir de esta nueva información y de esta investigación que se ha ampliado. Son como cosas que produje, bueno, fue el cartel de la exposición, que es un collage, que se llama Proyecto para Monumento, y un poco la idea es que en la sierra pudiera haber este monumento a un hongo al cual le crecen hongos. Y este monumento existe en Asia, este hongo gigante. Es como que me gusta esta idea de estos monumentos en diferentes partes del mundo, que en algún momento están como soltando esporas y se están como comunicando. Y bueno, ya después, pandemia, y me puse como a producir más dibujo en relación a esto. A todo esto como que estoy como investigando y descubriendo todavía de este universo fungi. Y estos son unos pequeños dibujos que les llamo relatos fungi, que la idea es que se vaya extendiendo esta serie, pero les llamo relatos porque tienen que ver con, sí, como con historias, con cosas que he ido conociendo. Por ejemplo, este es un cinturón de hongos y tiene que ver con ¿Los ves? el último. Acá, ¿sí se ve el cursor? Sí. No, Último. El de la derecha, ¿no? Pero Ajá, está, sí, a la derecha. Es un cinturón de hongos porque existe el hombre de hielo que le llaman Otzi, que fue encontrado con un cinturón de hongos. Entonces, como que de ahí también, digamos que es como una referencia muy vieja de esa relación entre hongos y seres humanos, ¿no? Seres humanos. Y al parecer sí eran hongos alucinógenos porque ayudan también a hacer todas estas grandes trayectorias. Y supongo que en ese momento, bueno, sí, en ese momento pues, se caminaba muchísimo, ¿no? Como no existía esta idea tan fuerte de ser sedentarios, sino de ser nómadas. Entonces, como en este cinturón había herramientas, como cosas así básicas de supervivencia y una bolsita con hongos, ¿no? Entonces, bueno, a mí como que me fascinó como descubrir eso y hice este dibujo. No es como mi interpretación de ese cinturón, obviamente no es así. Y aquí el de en medio es una olla que, a la cual le surgen hongos, pero me gustó como pensar en esta relación o esta metáfora que a veces se hace con la olla y con el universo, ¿no? Esta analogía que se hace y pensar eso, cómo los
bueno, de lo que he leído, como los hongos son como de los primeros habitantes en la Tierra, ¿no? Así, primero las algas y de ahí los hongos y de ahí las plantas, ¿no? Como que los hongos son los que posibilitaron que existieran los bosques y que existan las plantas. Entonces me gustó como representarlo de esta manera, como casi un planeta que surge a partir de una olla. Y luego el otro dibujo es un conjunto de esporas, nada más es una coreografía, un poco también pensando en datos que he ido como recolectando de o sea, la cantidad de esporas con las que convivimos en el cotidiano. O sea, hay una cantidad, o sea, estamos todo el tiempo expuestos a esto, ¿no? A las esporas, y solo es una coreografía. Entonces, esto último que les estoy mostrando son, bueno, esto se llama, es también una serie que estoy realizando, que son yuxtaposiciones de fotografías que he ido tomando de los paseos que he hecho, los paseos micológicos, y son como dos momentos que se superponen, donde hay micelio, donde hay tierra, pero hay también manos, un poco como en esta idea de ese momento que hay de poner las manos en la tierra, como de acortar esa relación que hay entre las manos y la tierra, y son como diálogos, no lo tengo así como todavía muy claro, pero pero bueno, se están como desarrollando y forman parte de un libro, que es en lo que estaba en realidad trabajando en este último año, que es un libro que les voy a mostrar así de una manera breve, pero les estoy dando la premier porque se está imprimiendo y todavía no hacemos ni siquiera una presentación, pero creo que estaría padre si lo vemos. El plate. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, este es de la otra exposición, que ya les había contado. Bueno, no sé si quieran comentar algo hasta aquí. Ya les di mucha información y ya están así como... Yo tengo otra. Ajá. ¿Tienes como algún lugar específico al que vayas como a observarlos o son diferentes? Son diferentes. Bueno, en Oaxaca, les digo, en la Mixteca, pero también en los dinamos. Es donde he estado como yendo más porque pues, me queda más cerca. Y ahí también hacen paseos ecológicos. Y bueno, el libro abre con esta cita que dice: la vida incontrolada de los hongos es un regalo y una guía cuando el mundo controlado que pensábamos que tuvimos falla. Este es el índice. Oye, perdón, No estaba. no, pero ¿Por qué? acá lo vemos en Zoom, la gente está en línea, Pero acá no. ¿Y por qué? ¿qué? Pues sabes, Miguel. A lo mejor compartí la presentación, me parece. De compartir. Y voy a compartir esta pantalla. Y ahí está. No, como que se trabó esto. ¿Cuál? Ah, tal vez hay que llevarlo para allá. ¿Ya está? Pero lo tienes que ver. Pero ahora no lo veo yo. No sé si va a estar difícil. A ver. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, este es el índice, que igual es un dibujo como que representa al micelio, que el micelio es como toda esta red que existe debajo del bosque, que en realidad son los hongos, es el hongo, es el verdadero hongo. Lo que nosotros conocemos como los hongos son como una especie de, como si fuera el fruto de eso. Entonces, bueno, este es lo que está funcionando como a manera de índice. Tenemos estas secciones que se llaman otras voces, eventos fungi, esporada y debajo de la tierra todos los tiempos.
la cita que ya les compartí. Y esta primera sección tiene estas juxtaposiciones que les comenté. Este tiene que ver con el hongo negro, que es el hongo de Chernobyl, que ya ven que en Chernobyl es este lugar donde hubo este desastre nuclear, donde se creía que no podía haber nunca más vida. Y con el tiempo descubrieron que había una gran comunidad de hongos que se estaba reproduciendo ahí y tiene estas características, ¿no? Como que es un hongo que se alimenta de la radiación. Entonces, de alguna manera también es un organismo que está volviendo a darle vida a ese lugar, ¿no? Como restableciéndolo. Wow. Y aquí está, en el fondo vemos como un detalle de un suelo que tomé en uno de estos paseos, donde están estos como hongos verdes. Y encima vemos una imagen, no sé si recuerdan que les mostré esta pieza de la mano, de cerámica, ajá, que se me rompió y ahí la estoy como restaurando. Un poco, no sé, me gustó esta idea de las manos como, un poco como son el micelio, que son como estas redes que están interconectadas, pero también aludiendo un poco a esta idea de cómo restauran suelos y también a cómo son organismos cooperativos, que cooperan con la vida, que están como en asociación todo el tiempo con otros organismos vivos. Entonces son como, no sé, son solidarios, pues. Y bueno, viene acompañado de estas como pequeñas citas, como esta, que dice el suelo es un ser vivo, que también, no sé, es muy loco pensar que el suelo es un ser vivo, ¿no? O sea, la tierra como tal, que está llena de microorganismos, etc. Y esta pequeñita hormiga que vemos ahí es una hormiga zombie, que crece en hongos, que es un tipo de hongo. O sea, les dicen zombies porque los hongos toman el control. Y entonces hacen que se comporten de otra manera con sus vidas. O sea, que caminen y vayan hacia lugares a los que las hormigas no irían. Entonces, como que el hongo lo toma un poco como vehículo para llegar a ciertos lugares donde el hongo pueda soltar sus esporas. Uh-huh. Pero es con una especie de hormiga en particular. Sí. Uh-huh. Sí. Como virus. Sí, algo así. Pero. Uh-huh. Sí, es como una especie de parásito, pero a mí me gusta pensarlo más como... Ajá, es como... Exacto, como que están conspirando, ¿no? Y así como va, yo doy así mi cuerpo para que tú llegues allá y las esporas, vaya, llegué, suelte las esporas. Como que todo en realidad es seguir propagando y se siga propagando. Bueno, tiene estas citas, como la historia de la vida resultó estar llena de colaboraciones íntimas. Esta es una imagen macroscópica de un hongo en una gelatina. Y aquí ya empezamos con otra sección. ¿Se acuerdan de los dibujos que les mostré, los negros? Sí. Bueno, esos dibujos se los dimos a una escritora que se llama Valeria Mata, que, bueno, ella es antropóloga y escritora y me encanta cómo escribe y le di estos dibujos y ella escribió unos relatos a partir de esos dibujos, ¿no? Por ejemplo, a partir del que pasó, dice, ha llovido mucho y el sol está pegajoso. El valle tuvo sed y las nubes lo bañaron entero. Me arrastro despacio, tener un cuerpo es difícil. Debajo de la concha espiral que me cubre, todo está tacto. Líquenes crujientes, rocas filosas, musgos aterciopelados. Nunca he tenido buena vista, pero alcanzo a distinguir una fiesta de sombreros frente a mí. Los hongos habían permanecido ocultos hasta que los brotaron cuerpos, fruta, a sus filamentos subterráneos. Se me antojan todos, me acerco a uno, pero es un hongo niño y no puedo comerlo. Mordisco el siguiente, que hace una señal para traerlo. Se ofrece con toda su carne. 3 horas tardaré en succionándolo. Yo también algún día me dejaré devorar por otro cuerpo ferozmente atento. Todo lo vivo se trenza.
que bueno, es una escritura que ella nos comentó que hizo como a nivel del suelo, o sea, como poniéndose en el punto de vista del suelo. Y los dibujos son los tuyos. Ajá, son los míos y ella va, pues fue como haciendo este acompañamiento con estos pequeños relatos que ella generó a partir de las imágenes. Como que le conté un poco, pero ya ella, como que la idea es que ella tuviera la libertad de apropiárselos y escribir algo. ¿Quién Bueno. lo está editando? Bueno, sí, muy importante. El libro lo hicimos, bueno, lo hice por una invitación de SPAC, que tienen, bueno, es una colección de arte que tiene también esta sección que producen libros, que se llaman Libros Proyecto, en ese contexto. Oye, tenemos el evento como hasta las 7. Ok. ¿Qué horas son? Ya son las 7. 9 minutos. Ok, bueno, ¿qué les parece entonces mejor si pasamos a la sección de preguntas? Supone que finales de noviembre. ¿Cómo hago aquí para...? Muchas gracias. Quiero regresar a la presentación. Para hacerlo. Y voy a dejar de compartir la presentación. Ahí está, ¿no? Y acá está. Bueno, pues ya cerramos y de nuevo aquí hay una fotografía, una imagen que se llama El universo en una taza de café y es un poco para regresar a esta idea de la observación de lo cotidiano. Ya, creo que terminamos. No sé si quieran preguntar algo. No sé si tengan preguntas. Bueno, para aclarar. Pues a mí me gustó muchísimo, pero todas las que escribe, que nos mostraste como el desarrollo del trabajo desde el momento formativo de la escuela, que se empieza a formar tu obsesión en la vida, ¿no? A encontrarla. Como es una obsesión que va a ser un conductor a lo largo de tus años de vida hasta ahorita, ¿no? Creo que eso es como algo bien importante, ¿no? En la escuela empezamos a probar un poco de todo y empezamos de listas, posibilidades, etc. Pero ese momento en el que descubres tus canciones y entonces el arte se vuelve una búsqueda de esas canciones, me parece muy bonito, súper interesante y rico, nutriente de ver, ¿no? Esas primeras exploraciones de saunas, para después empezar a generar el cómo eso va siendo más chica, más somos. Bueno, por un lado eso, hacía rato que veía todo desde las épocas de zonas y pues también como todo lo interesante es ver que esas obsesión casi que puede ver a futuro, ¿no? Hoy día todos nos sentimos mucho más conscientes de la importancia de que el arte sea también una reflexión sobre los organismos, los países. Me encantó ver como visionaria de alguna manera
ocasiones por otras especies que son hongos, ¿no? Y pues la pieza, la de Oaxaca, ¿no? La última de esta días, tienes como ya pensado su instalación en el bosque, eso pensaron como en Xilitla. Xilitla tiene esa intención de, digo, al final siempre para siempre, pero al inicio la intención de Valles era que bueno, pensando en eso, hay ya una fecha casa de hongos en un lugar, en qué lugar nos encontramos, saber más de eso. Sí, no, la verdad no hay fecha, más bien estoy como tratando de pasar alguna beca, algún financiamiento para poder hacerlo. Más bien ahorita lo estoy como estructurando y justo pensando en esas posibilidades de dónde podría ser. O sea, lo que podría ser más en corto, obviamente, son los dinamos, que no estaría mal, porque también me gusta como que exista esta gran reserva tan cerca de la ciudad, ¿no? Como justo existiendo estos dos como espacios. Pero de inicio sí lo había pensado como regresarlo a Oaxaca, que es un poco de donde surge, y que volviera, que fuera parte de una comunidad que hace estos como encuentros micología, y que fuera un poco, que se volviera parte de cuando se hacen esos encuentros, que pueda ser como una especie de atractivo, pues sí, como de lugar dentro del bosque que la gente puede también presenciar. Un poco ese sería el público, ¿no? Como la gente que habita ese lugar y la gente que va a esos encuentros de micología. Y sí, por el momento eso. Sí, sí, sí. Gracias, Nur. Ay, bueno, yo solo quiero hacer. Ahorita que estaba viendo esa parte de cifrar, en algún curso de esta parte de hacerse bombas de semilla con barro precisamente. Entonces ahorita que vi también como el barro que sale de la tierra y cuando usted lo interviene y cuando la nota en este caso, cómo eso regresa a la tierra, al final se convierte en un ciclo como de vida que está en constante cambio, pero al final vuelve a inicio todo. Sí, justo esa es la reflexión, ¿no? Como también el barro finalmente surge de la tierra y va a volver a la tierra y además es tierra de ese lugar. Y además, acabo de aprender, una amiga, creo que Marisol, donde está haciendo barro, acaba de justo la propiedad del barro para que se una haya un microorganismo. Y esto que acabas de decir, de que el organismo, la tierra es un microorganismo muy presente. Sí, la verdad es que esa reflexión en realidad como que la tuve a partir de la experiencia de esta invitación que me hicieron en la Esmeralda a llevar como el huerto escolar, es una materia ejecutiva, y diseñé un programa que se llama Cuerpo Emocional y Mundo Digital, donde parte así de lo que tienen que hacer los que ingresan para pasar, para tener sus créditos, es hacer composta. O sea, tienen como que ser parte de aprender a compostar. Y ya cuando te metes en ese universo de la composta, es súper interesante, porque entiendes un montón, es como un universo micro de cómo funciona a nivel macro el asunto de los desechos orgánicos en la tierra, ¿no? O sea, cómo todo el tiempo se está regenerando y cómo la tierra es algo que puedes hacer con tus desechos. Y yo como que siendo de ciudad, tenemos de pronto ese puente, lo tenemos súper, no sé, como averiado, no sé cómo decirlo,
y como que creemos que tener tierra es solo la que agarras del bosque, ¿no? Pero jamás te imaginarías que tus desechos, los que consumes después van a ser tierra, y como en un puño de tierra, solo en un puño, se dice que en un puño de tierra hay una cantidad así inmensa de microorganismos. O sea, ni siquiera me acuerdo del mundo, es súper grande. Y como que fue la primera vez que entendí como, claro, o sea, cuando tienes un puño de tierra en la mano, tienes un montón de vida en la mano, ¿no? Pero porque son pues estos organismos que no vemos, pero pues están ahí, ¿no? Ujú. Creo que había una pregunta más. Sí. Sí, creo que también otro de los puntos pensando en los hongos, sería como de los primeros trabajos que hiciste desde plagas, sobre las plantas, justo con este recorrido que haces de que quieres trabajar con los hongos, pues cómo los hongos van en plagas en ciertos sistemas. Y o sea, regresarlos a, pues, sí, a su estado como original, que también cómo reaccionan las personas. Si lo plantean, pudiera que. Sí, es que ese ya es un tema bien grande del reino crítico, porque hay como muchos tipos de hongos, ¿no? Hay los que son justo parásitos, hay los que establecen relaciones de colaboración, y hay todos los que descomponen la materia. O sea, si no existieran los hongos que descomponen la materia, no habría, o sea, el mundo estaría lleno de cosas que nunca se descompusieron, y no habría espacio para nueva vida, ¿no? Es más la cantidad de hongos que ayudan como a este proceso de oxígeno, que son la red la red Sí, es enorme. Sí, es enorme, enorme. Sí, no, es un mundo bien interesante. Después que se presente el libro y todo, si quieren podemos extender esa conversación acá de nuevo, ya nos clavamos más en esa cosa del reino Fuji. Ajá. Sí, eso estaría hermoso. Sí, y pues, sí, yo con gusto, yo estoy viniendo acá, entonces puedo como volver a venir y compartir eso. Y pues nada, o sea, fue como una presentación muy como seleccionando este tipo de obra. Tengo otro tipo de obra donde sí, igual está con la cuestión del tiempo, los procesos, pero en una como observación diferente, ¿no? No necesariamente usando materia orgánica, pero un poco lo que conversamos Miguel y yo es que igual sería bueno como entrar por ahí, porque había como cierto interés en estos temas, ¿no? Entonces por eso fue esta selección, ¿no? Y además pues en un tiempo muy breve. Bueno, si me invitan otra vez por estas cosas, o entendemos la charla sobre esto del reino Fuji que da para mucho, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes también.